¡Salud! Lo vamos a cortar con un cuchillo que perteneció a mi padre. Una delicia. Es un maíz dulce. Muy dulce. El mejor choclo en Canadá. Sí, me interesa la costilla. Ok. Sí, me interesa. Muy bien, Bambi. ¿Qué andas haciendo por ahí? Hola familia, ¿cómo están? Hola. Mientras se prenden los carbones, estoy aprovechando a nivelar un poco. Han puesto piedra fresca acá y está muy suelta, es muy difícil caminar. Y algunas puntas que salen hacia arriba y como andamos en chancleta, pinchan a través de la suelita de goma. O sea que las estoy tratando de compactar un poco mientras se prenden los carbones, para no perder tiempo. Si no me tengo que sentar acá y hacer esto así, y me aburro. Entonces aprovecho con el pisón y el secreto está en compactar. Tratando de prender ese carbón, a ver si enciende. Encontré el carbón paraguayo. Ah, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Vino en la mudanza. Tengo 2 bolsas de este. Yo pensé que ya no había más, pero este es bien bueno, bien duro. Hoy que tenemos acá. Más chorizo. Más chorizo, como les contamos en el video anterior, la carnicería donde vamos tiene un montón de distintos sabores de chorizo para probar, así que trajimos 3 nuevos sabores. Este tiene cebolla Y carne de res. y carne de res. Sí, Este otro es italiano picante. sí. Y el del medio es horseradish. Radicheta picante vendría a ser. Es una raíz que pica como el wasabi. como el wasabi más o Esa menos. misma familia. Ya, hamburguesas hechas en la misma carnicería. Sí, Y ahí tenemos un rack, un pedazo de costillas. costillar de res Sí. que ha estado marinando toda la noche y lo voy a poner, ese va a demorar en hacerse. Lo voy a dejar envuelto en el aluminio y lo vamos a ir haciendo bien despacito. O sea que lo que primero va a salir va a ser esto, por supuesto. Y les mostramos, a ver, Ok. acerquémoslo para que puedan ver. Ahí está. Este es el asado de hoy. ¿Y los vinos? Y los vinos se están enfriando. Ok, tenemos un par de vinitos que ahora ya les vamos a mostrar. Y para ir picoteando hay unos pepperonis que son como unos especies de salames finitos incurtidos en vinagre y especias y cosas por el estilo. Ahora les vamos a mostrar. Y no tenemos pancito para el chorizo, para el choripán. Tenemos un pan que conseguimos aquí en el pueblo cerca nomás, que no es el 100% pan para un asado, pero todo lo que había. Ya. Y nos arreglamos. Acá, ya saben gente, estamos lejos del pueblo, son 25 minutos de ida, 25 minutos de vuelta, son kilómetros y no se puede ir a cada rato. O sea que lo que no hay, no hay. Le metemos otra cosa. Vamos. Amamos entonces. Hola amigos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tengo hambre. Por supuesto. Sí, Entonces, un producto típico del sur de Alberta que tenemos acá. sí. Pepperoni con miel y pimiento. Y pimienta, sí. Sí. Y viene como en un vinagre. Vinagre. Ya. Exactamente. Así que Samuel lo va a probar. Solo queda medio frasco, ya lo hemos estado comiendo. Es grande. Sí, son largos. ¿Qué tal? Es muy bien. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, muy diferente. Ya distinto, por el Distinto. vinagre, ¿no? Le da otro sabor. Pero me gusta mucho. Ya, esa es nuestra picada hoy. Hola, Bambi. ¿Cómo está el Bambi? A ver, muestra sus caritas. ¿Quién se escapó ayer? ¿Quién se escapó? Hay que contar esa historia. Alguien se escapó. Togo, ¿a dónde vas? Togo, ¿quieres presentar el vino? Ven, Togo. Ay, no, se vino a rascar. Ok, muy bien, Togo. A presentar el vino. Sí. ¿Cómo se llama el vino? A ver, el nombre. Sí, Purple Cowboy Purple Cowboy. y Doña Estate, o Doña Paula Malbec. Ok. Desde Valle de Uco.
Ok, vino de Mendoza, altura. Argentina. 2 vinos. 2 vinos. Italiano picante. Italiano. Horseradish. Tenía algo más esto. Cebolla. Cebolla y qué más. Y carne de res. Nada más. Nada más. Ok, ahora vamos a abrir la primera botella de vino. Tan, tararán. Este es un producto de Estados Unidos, California, California. Y se llama Purple Cowboy. o Sí. Cowboys Púrpura, Sí. ¿no? ¿Por qué? Según dice la leyenda, que había un grupo de los que hacen vino, ¿cómo se llaman? Viñateros, Ok. los que hacen vinos, que les gustaba mucho ir a los rodeos y andar en los rodeos a caballo en los fines de semana. Mientras que estaban poniendo y preparando su blend o su mezcla de vinos, el vino tinto transformó sus dientes en color púrpura y fueron conocidos entonces como la banda de los Cowboys Púrpuras, y que también eran cowboys que les gustaba participar en los rodeos. Ya, así que gauchos con dientes morados, esencialmente. Sí, el Paso Robles. Ok. Ahí estaban los cowboys estos. O sea que vamos a tener que descorchar aquí nomás. ¿Ah? Aquí los Cowboys de Alberta. Ujú. Nosotros somos los cowboys. Sí, vamos a de tomar. Alberta. Vamos a tomar. En realidad va a haber un rodeo, ¿cómo le dicen? Rodeo aquí a Rodeo. fines de agosto, así que los vamos a llevar, va a ser nuestra primera vez. Y ahí está el vino. Y Cabernet Sauvignon. Cabernet. Así que ya en unas semanas vamos a estar viendo cowboys aquí Sí. en el sur de la provincia. ¡Salud! Familia. ¿Salud a cheers. qué? ¿Eh? ¿A qué hacemos el salud? Los primeros asados en la nueva casa. Primeros asados. Sí, ok. y aquel asado primero que hicimos no apareció el oso, pero tenemos con qué asustarlo, ¿no es cierto, Audrey? Ya. Salud. Rico californiano, ¿ah? Rico, sí. Un poco dulces, ¿eh? Sí, un poquitito Un dulce. poquitito. Un blend. Sí. Ya, está bueno. Bueno, para acompañar los chorizos que van a estar picantes. Muy buen vino. Buen vino. A mí el calor del asador, de la parrilla, me da sed. Y lo único que lo calma, ahí me traje un vaso de agua con limón, pero este lo va a calmar mejor, me parece. Vamos a ponerlo en la mesa para que no se nos caiga. Ok, vamos a empezar con la hamburguesa. Lo primero en estar listo, le pusimos un poco de queso. Ujú. Hoy no tenemos pan para hamburguesa, pero lo estamos disfrutando igual. Barbecue sauce. Yes, please. Esta es de Texas. Rebel Texas Bold Style OG, Estilo Texas. estilo tejano. Tejano, ahí está. Le voy a pegar un mordiscón. El pan no sirve para nada, pero bueno, todo lo que había. La hamburguesa estaba bien jugosa, bien rica, ¿eh? A ver, ahí vamos. Está bueno entonces. Muy bueno. Disculpen la facha. Las manos del asador siempre están mugrientas. Y aquí les muestro las ensaladas. Hoy tenemos una con brócoli, repollo, tiene pasas, mayonesa. Y aquí tenemos otra que se llama coleslaw, que es repollo rallado con un poco de zanahoria. Están bien ricas, las dos. Samuel, la hamburguesa, Muy rico. muy rico. Sí. Riquísimo. Y ahora esperamos que el chorizo esté listo. Por allá. El carne es gigante. Ya, era una hamburguesa Sí, grande. hamburguesa ¿sí? grande, sí. ¿Qué pasa, Toguchi? ¿Qué está pasando? Hay que contar la historia de Togo, la aventura que se mandó Togo. Todo ayer. se portó mal ayer. ¿Qué Todo. pasó? Tiene cara de ofendido.
Está triste. Pues lo retaron ayer un poquito. Te irritaron un poquito. Te dijeron bad boy. Sí. Y no te gusta que te llamen bad boy. Él sabe. Él sabe. ¿Qué pasó? ¿Qué Él hizo? entiende. Good boy, muchacho bueno, y bad boy, muchacho malo. Estaban ellos, salieron a caminar. Audrey, Samuel y mi esposa Pilar salieron a caminar por el camino, se fueron. Este Togo los vio cuando salían de la casa. Él estaba en el deck y los vio salir. Yo estaba adentro, descansando un poco porque había dado bastante trabajo durante el día y me cansé. Entonces, no sé, él estaba en el deck. Yo de golpe lo veo que pasa caminando despacito y mira hacia el camino, abajo de los pinares se ve un pedacito de camino. Y yo vi 3 personas, pero yo no sabía que ellos habían salido a caminar. Y él también los vio. Los vio, los observó, se hizo el sota, se hizo el que no iba a hacer nada y siguió caminando un poquito. Yo pensé, digo, bueno, se va a echar en el deck. Pero resulta ser que el tipo bajó por acá atrás, se fue corriendo, bajó la cuesta y lo fue a encontrar allá abajo en el camino, al final de todo. Y un camino lejos. Un camino lejos. Al final, sí. Y justo ellos venían hablando de qué bueno que es Togo, que nunca deja la casa, que no se aleja. Sí, exactamente. Y Audrey pensó que venía un oso, porque venía cabalgando cuesta abajo A Togo. toda velocidad. O sea que los fue y los encontró en el camino Ya. y volvió con ellos. Y ahí fue cuando recibió un regaño y medio como que eso no se hace, porque claro, uno puede pensar de que por ahí es una persona desconocida las que ve y se larga igual y se va. Lo pueden cargar en un auto, tal vez la gente piensa, este animal está perdido, vamos a llevarlo a algún lugar y ¿dónde lo encontramos después a Togo? A pesar que él tiene el chip, pero bueno, no queremos el problema ni el disgusto, ¿no? Ya. Y también hay otros perros acá. Los vecinos tienen perros. En la esquina ahí hay uno que tiene 3 o 4 y uno es un Bernese, uno de esos Bernese blancos con negro y siempre está ladrando cuando pasa la gente, o sea que no sé qué también se podría llevar con Togo si se encuentran cara a cara. Antes de ayer también lo llevamos al veterinario. ¿Cómo le fue? A que le corten las uñas, porque el Togo, yo se las corté un par de veces en casa, pero la última vez medio como que esta uña que tienen acá en el costado de la pierna, fui un poquito muy adentro tal vez y Audrey le estaba dando bocaditos de treats, ¿no? Cositas que a él le gustan para distraerlo, yo les corté todas y justo la última, cuando le corto, el perro estaba mirando para el otro lado, olfateando lo que tenía Audrey en su mano y fue una reacción milisegundo automática, hizo ¡zac! Y me agarró acá, me pegó un tremendo mordiscón, me clavó el colmillo, me hizo un agujero, ¿ok? Pero sin darse cuenta que era yo, el perro estaba distraído y sintió tal vez un poco de dolor y se dio vuelta y largó el tarascón. O sea que me la clavó ahí y el otro día tratamos de nuevo, le puse el bozal, por la duda digo, me va a morder de nuevo si no le gusta. Pero en cuanto le puse el bozal y vio la situación, bajito, ya empezó. No le gusta. Como diciendo, no se atrevan porque los voy a hacer hilacha mordiscones. Así que dije, no, esto no puede ser, vamos a llevarlo al veterinario, lo llevamos a un veterinario acá en el pueblo. ¿Se portó bien? Sí, entró. Como todos los perros se asustan en el veterinario, pero después se calmó. La señora, una veterinaria bien amable, bien dulce, le dio unos pedacitos de hígado seco sí. Y a el hígado lo vuelve loco. Así que me dice, ok, usted téngalo. Le pusimos el bozal también por las dudas, porque uno no sabe cómo va a reaccionar y lo que menos queremos es que muerda al veterinario, ¿no? O sea que le pusimos el bozal y mientras yo lo tenía, ella nos dio un poquito de ese hígado seco. Denle de esto de a poquito, dijo. Y le iba cortando, le cortó las 4 patas, todo, no hubo ningún problema, no se quejó, no se asustó, salió de ahí como nada. O sea que hemos encontrado un lugar donde le hacen el trabajo. No es barato, $25 para cortarle las uñas, pero es más barato que una mordida y una ida tal vez a un hospital o una infección, uno no sabe, ¿no? Y ya tenía las uñas muy largas, eran 4 meses, y acá en el piso de madera como que
se sentía cuando él caminaba, clac, 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 y teníamos miedo que empiece a rayar todos los pisos, porque cuando se desespera y quiere jugar y empieza a saltar y se levanta de golpe y clava las garras, o sea que bueno, ahora ya está por los próximos 3 meses, tal vez hasta 4, y ya lo llevaremos ahí. Así que está esperando el asado Estás esperando el asado, pero con cara un poco triste, un poco deprimido todo. Está bien, tú eres un good boy. Eres un good boy, Toguchi, todos te quieren. Eres good boy, good boy, good boy. Ok, acabamos de sacar los chorizos, pero no estamos muy seguros qué sabor es el que está listo. Vamos a probar porque no sabemos de qué se trata. Si es el de horseradish o radicheta picante o si es el de cebolla. Vamos a ver. Esto de esta que pela. Gran misterio. Ya, un misterio. Gran misterio. El gran misterio. No pica. No. Tiene que ser carne y cebolla entonces. Ujú. Ya. Carne de res con cebolla. Chori, chori. Riquísimo. Y jugoso. Jugoso, bien jugoso el chorizo. Bien jugoso el chorizo. La la. Ya, lindo aspecto. Otra botella, ¿sí? La primera no sé si tenía un agujero, la botella abajo o qué, pero se secó inmediatamente. El Rápido. El cowboy púrpura no duró nada. Ok, entonces, Doña Paula Estate, Malbec de altura, 2020, Valle de Uco, Argentina. Este vino viene del Alubia, el viñedo Alubia en el Valle de Uco, a 4.430 pies sobre el nivel del mar. Nuestro Malbec tiene un color intenso violeta, un aroma puro a frutas negras y especias. With fresh activity. Y un tanino firme balanceado con una acidez fresca. Bla, 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 bla. Una gran historia. Gran historia, bla, 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 bla. Pero la verdad de la milanesa, cuando usted lo mete dentro del vaso y lo hace pasar por el garguero, ahí se queda de lado todo el historial, de dónde viene, de dónde no viene. ¿Sí? Vamos a ver. Oh, el corcho al menos está duro. ¡Efa! Ok. Gracias. A ver, Audrey, ¿un poco? Sí. Un poco, Audrey. Oh, ya. ¡Salud! A ver, doña Paula, ¿qué tiene ahí adentro? Súper suave, ¿sí? ¿Qué es un cabernet? ¿Qué estamos tomando? No, Malbec. Malbec. Oh. Malbec 2020. No corcovea este. Sí. No, se deja tomar, ¿eh? Ujú. Está bueno el vinito. Está rico, me gusta. Sí. Y ahí Vamos a viene probar, todo. no hemos probado los chorizos. Ah, ok. ¿De Prueba. qué? ¡Oh! ¡El lobo! ¡El loco lobo! We're gonna show chorizo now. Vamos a ver qué tiene este adentro, porque con el apuro y el tema de que no podía encender muy bien las brasas. ¿Te tocó otro de cebolla? No. No. Bueno, hay dos opciones. Italiano picante o horseradish, que también va a ser picante. Me parece que es el horseradish. ¿Sí? Pica bastante, ¿eh? Como el pancito no da para un choripán. Bocaditos, para darse el gusto. Nada a mi gusto. Yo no puedo comer sin pan. Bambi, ¿estás bien ahora, Bambi? ¿Estás esperando un poquito de carne? Sí, un poquito. Pobre, Togi es tan oscuro que casi ni se lo ve en la pantalla. Poquito. Pobrecito, pobrecito, ahora vas a comer. No, algo todavía que te van a no hay dar, que te costillita van a para dar. vos, papi. La costillita tiene que venir, papi. Pero hay chorizo, choricito. Samuel, Mm. ¿qué chorizo te tocó? ¿Horseradish o italiano picante o cebolla? Horseradish. ¿Horseradish? Sí. ¿Te gusta? Sí, sí. Sí, Super choripan. super choripán. ¿Pica mucho o poquito? Mucho.
¿Mucho? Ok. Bueno, yo también voy a tener que probar a ver de qué se trata. Horseradish, a ver. Está rico. Sí. Un lindo gustito. ¿Está bueno? Te pica la lengua. Ahora lo siento. Ok. Todavía faltan costillas, maíz, plátano. El maíz lo podemos poner acá. Dude, what are you pointing at? It's really funny. Plátano. Está el plátano. Puedes comer esto, papi. Yeah. Vamos a probar el chorizo rojo, el italiano picante. Uf, ya estamos llenos y todavía falta ese pedazote de costilla. Togo ya probó. Podés comer eso, papi. Ya comió. Ya comió. Bambini. ¿Para ti o para Togo? Para mí, Ah, ¿qué togo? sí. Este es... ¿Cómo se llama? Plátano. No, Banano. plantain, le dicen acá. Es un banano grande que generalmente usted lo puede conseguir y tiene un aspecto de que está súper duro, súper verde. Lo deja que se madure en su casa hasta que la piel esté toda media como negra, la cáscara, y queda muy bien hecho en la parrilla. Es como que se derrite y es súper dulce. O sea que hicimos uno, teníamos solo uno. Vamos probando. Ah, maduro le dicen. A veces le llaman maduro. En el Caribe le dicen plátano maduro frito. Maduro frito. En Perú le saben decir cuando lo hacen, porque también se puede cortar en rodajas bien finitas cuando está medio verde, duro todavía, y se fríe en aceite. Y a eso le llaman, los peruanos le dicen chifle, ¿no? ¿Chifle le dicen? Sí, sí, lo venden en las tiendas en bolsitas chiquititas así. En lugar de comprar papa, con esas papas chips, venden el que se llama el chifle. Y esto lo comen en todos los países. Ok, se come en Estados Unidos también, se consume porque hay mucho latino, pero originariamente esto era de México hacia abajo. En partes de Argentina, tal vez en el norte, en la frontera con Paraguay o con Brasil, tal vez se consuma. Si usted es de esa zona, déjenos saber si lo consumen ahí. Pero nosotros, cuando vivíamos allá en Argentina, yo no recuerdo nunca haber visto esto ni siquiera en venta. Se compraba la banana, el plátano, la banana normal, que uno la pela y la come, pero esta no, esta es para comerla cocinada. Se deja madurar bien maduro y después se fríe y es como tiene una dulzura así como media pegajosa, parece que fuese miel, ¿no? Es muy bueno. Se los recomiendo, si lo pueden conseguir y lo pueden poner en la parrilla, lo dejan cocinarse hasta que uno ve que la cáscara, arriba de la parrilla, la cáscara quedó bien negra y medio como que la cáscara se comienza a abrir y empieza a salir ya el plátano como medio semiderretido de adentro. Cuidado, no lo deje que se queme, ¿ve? Le tiene que quedar algo así más o menos. Nosotros de chico nunca lo vimos a esto y nos estábamos perdiendo algo muy bueno. Hay veces hay que salir un poquitito de la cajita en la que uno está acostumbrado a vivir y en especial en lo que se refiere a comidas y recetas. Hay que empezar a abrir la mente y no creerse que en un cierto país tienen lo mejor de todo. Hay muchas variedades de productos y de platos que se pueden hacer de diferentes países, que es una picardía perdérselos por pensar de que, no, eso a mí tal vez no me gusta, no me llama la atención. Hay que probar un poquito de todo. Y muchas veces cuando uno prueba algo que tal vez pensó, no, esto a mí no me va a gustar, no es de mi agrado, se lleva una muy grata sorpresa, ¿no? Y
Bueno, ahora voy a sacarle, puse los maíces, los choclos arriba de la parrilla. Conseguimos unos choclos acá que están en... Es una zona aquí cerca que es productora de maíz y se considera el mejor de todo Canadá, ¿o de todo qué? La capital del maíz de Canadá, Taber. Taber corn. Se llama Taber. La zona donde lo producen es un maíz súper dulce, súper blandito y es una delicia comerlo. Nosotros lo estamos comiendo así nomás, sin nada, pero si usted le puede poner un poco de mantequilla que se le derrita arriba, hay gente que le pone un poquito de sal, un poquito de pimienta, de la manera que a usted le guste. En la parrilla queda una delicia y no sé por qué en algunos lugares no es muy popular ponerlo en la parrilla. O sea que allá los compatriotas de Argentina que saben hacer mucho asado, metan unos buenos choclos en la parrilla y... Bueno, dulce, pero es una delicia. Y los granos son una mezcla de granos medio como amarillos con blanquitos, así todos mezclados, ¿no? Vale la pena probarlo. Ahora lo saco y lo traigo acá para que lo vean. ¿Te parece que ya estén? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Oh, ya. Llegó la hora de abrir el paquete del costillar de carne de res y ver qué es lo que hay ahí adentro. ¿Qué te parece, Audrey? ¿Abrimos? Vamos a ver. Ya lleva más de una hora. Okay. A fuego lento. Vamos a abrirlo. Oh, wow. Ahí lo tienen. Ahí están las costillas. Un rato más, ¿te parece? Sí, lo voy a dar vuelta. Wow. Muy lindo aspecto. No sé quién va a poder comer eso, pero ahí está. Dejamos un ratito más. Ya. Samuel. ¡Huele! ¿Y ahora qué estás El comiendo? gran choclo canadiense. Ya, Sí. maíz. Maíz. Es un maíz dulce. Ni siquiera hace falta Oh. mantequilla. Así nomás. ¿Sin? Sin Sí, mantequilla. Sin mantequilla. No mantequilla. Cero mantequilla. Muy dulce. El mejor choclo en Canadá. Ya. ¿Sí? Es bien conocido. Mira, hasta la abeja quiere comerse el choclo. Desde Alberta. Sí. Choclo de Alberta. Bueno, familia, salió el costillar de res. Eso es un espectáculo, ¿eh? Y lo vamos a cortar con un cuchillo que perteneció a mi padre y no sé si lo trajo de Austria a la Argentina, de la Argentina a Canadá y hoy está en Alberta. Pero es Solingen. Frieder and Company, Weyer Solingen. Con este uno se puede afeitar, mire, es una navaja, es una hojita de afeitar. O sea que este cuchillo tiene más de 100 años prácticamente, ¿ok? Y hoy le va a hacer honor a cortar un costillar en la provincia de Alberta. ¿Qué tal? ¿Cómo son las vueltas de la vida, de la historia y las cosas que uno no sabe, ¿no?
Mire dónde viene a terminar un cuchillo familiar en la otra punta de América, desde Argentina hasta Alberta, Canadá. Vamos cortando, a ver. Oh, sí. Ah, Wow. Sí, sí. Muy rico. Wow. ¿Qué tal? I'm down to one battery. Yeah, you see the juices nicely. Costillitas. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Oh yeah. una delicia. Sí. Se ve rico. Mm. Hasta Todo- Toguchi apareció. Nada para Toguchi vos. que ha estado todo triste. Él se acerca para esto. Sí. Sí, No. me interesa la costilla. Ok, Sí, me interesa. estamos hablando de familia. ¿Mm? Wow. Ahí le corté un pedacito y ahí va. Una delicia. Y después a Togo le van a tocar todos los huesitos para chupar. Todo para él. Con grasita. Un hueso no, solamente la grasa y los pellejos y todas esas cosas. Un hueso cocinado no puede comer. Miren, del 1 al 10, esto es un 20. Con eso les digo todo. ¿Ok? Es realmente una delicia como salió. Está cocinado a la perfección y se deshace en la boca. Y la carne acá en la provincia de Alberta es una delicia, ¿eh? Miren eso. Esta parte del video se lo dedicamos, no sabemos cómo se llama, no me acuerdo. Una señora de 92 años que mira todos nuestros videos y está preocupada porque piensa que a Togo no le damos de comer, que él no come suficiente porque nunca hacemos videos cuando Togo está comiendo. Entonces, a esa hermosa señora que nos mira de 92 años, su hijo o su hija nos escribió el comentario que por favor le expliquemos que Togo come, no se preocupe, Togo es nuestro hijo de 4 patas, o sea que Togo, ahí va Togo, toma, mira. Togi. A ver. Y este es un snack para Togo, porque él cena en la noche su plato con arroz, pasta, hígado, carne, ¿verdad, Togo? Ahí viene otro, Te dan Togo. camote. Sí, Togo tiene, Togo tiene buen menú. A A ver. ver, Togi. Oh, ya está eruptando Togi. He's like, oh. Toguchi, ¿te gustó? ¿Te gustó? Qué rico, no Bambi. te lo puedo dar, Bambi, al hueso, el hueso no te lo puedo dar, ¿ok? Porque está cocinado, es malo eso para vos. Pues te dan A las ver si tiene grasitas, otro Togo. Mira, ahí poquito hay por otra acá. grasita. Le voy a tratar de sacar un cartílago, Togo. Yum, yum. Yum, yum. Muy bien, Bambi. Ok. ¿Estamos peinados? Creo que sí. Ok. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Familia, ¿qué tal? ¿Descansados? Sí, Yo creo que sí. tuvimos que descansar un ratito porque eso de estar haciendo el asado al rayo del sol, medio como que a uno lo aniquila. Comimos, pero me hacía acordar cuando sacamos las costillas Sí. a las películas, aquellos dibujitos del, ¿cómo se llamaba? Pedro Picapiedra, Ya, Flintstones. que comía los costillares de ¿Dinosaurio? dinosaurio, más o menos el mismo tamaño. Muy buenas las costillas salieron, ¿no? Muy rico. Sí, una cosa, pero eso sí, hay que cocinarlas bien lento, despacio y sin apuro, porque si no se les va a quemar por afuera si las hacen y les va a quedar crudo adentro. Entonces no va. Ahora entonces estamos con el postre y un café. ¿Qué estás comiendo? Ok, yo estoy comiendo un postre que se llama Nanaimo. Los que vieron los videos de la isla de Vancouver
ya conocerán este postre, es algo típico de la isla. Sí, es una ciudad que se llama Nanaimo, ahí Ya. lo inventaron, parece ser. Tiene una base de coco rallado con miga de chocolate. El centro creo que es mantequilla y azúcar. Y después otra capa de chocolate. Mi papá dijo, no. ¿Qué elegiste? Yo no sé, yo lo veo a eso con la cobertura de chocolate y los colores amarillitos y abajo también tiene como una galleta de chocolate y se lo ve bien atractivo, como que uno le quiere clavar el colmillo, ¿no? Pero después cuando se lo prueba es muy empalagoso porque parece fue todo mantequilla ahí adentro. Entonces es pura pinta. Yo me quedo con un cachafaz de mousse. ¿Okay? Entonces con esto no podemos fallar. A ver. Está haciendo un día espectacular afuera. No hay una nube en el cielo. El clima aquí es como que no falla. Todos los santos días, todos los días es soleado, hermoso, pero una cosa que es difícil de creer. Para un lugar así tan montañoso y tan arbolado que prácticamente no llueve, poco llueve. Oh, ahí se Ahí escucha pasa el el tren. tren. ¿Pasa cuántas veces? 4 veces por día el tren, ¿no? Ya, a Togo no le gusta cuando tocan la bocina. Tocan el silbato porque aquí hay una intersección por la cual cruza el tren, que es una calle con barrera. Está bien, Bambi. No te asustes que es el tren, papi, no pasa nada. Ahí se sentó a mirar con la oreja, está pendiente. No es un trencito, son trenes que pasan con, no sé, 4 o 5 locomotoras y 150, 200 vagones deben acarrear. Y cuando uno los ve pasar, es todo un espectáculo. Medio como que, no sé, me pasa a mí. Yo no veo que está pasando un tren, sino que veo un país en movimiento, un país exportando, digamos, ¿no? La producción. Acá sale mucho la producción de grano, todo eso. Van hacia el puerto de Vancouver. Entonces todo prácticamente se acarrea por tren. Uno no ve camiones de granos y esas cosas en la ruta, ¿no? Todo por el sistema de ferroviario, o sea que toda la producción de esta zona de Canadá, que vendrían a ser las provincias de Manitoba, Saskatchewan, Alberta, las grandes praderas, las grandes producciones de cereal, de carne, de grano, todo sale por tren acá y pasan 4 veces por día, pero impresiona realmente, impresiona de ver el tamaño de esos convoys de trenes con los carros cargados de trigo, de vaya a saber qué es lo que llevan adentro, ¿no? Pero sí, y como este es el paso entre las montañas, el tren también va por aquí, al lado de la carretera. Entonces, para que no se haga muy largo el video, vamos a contestar a algunas personas que estaban interesadas en saber cuál es el costo de vida para vivir en un lugar, en esta zona, digamos, ¿verdad? Y como hace un mes que ya estamos aquí, ya empezaron a llegar las cuentas, las facturas, ¿no? De los diferentes servicios. Por ejemplo, de internet tenemos un servicio bien bueno. Es un internet que funciona con una... ¿satélite? Sí, medio como con un satélite, una pantalla, y tiene buena velocidad. Se nos ha cortado solamente una vez, un día de una tormenta muy grande. Se cortó toda la noche, en un mes, no es mucho. Y ese nos sale $60 al mes. Y es un servicio en una zona rural, que nosotros pensamos iba a costar mucho más. Sí, la verdad que cuesta menos que en Toronto, porque allá estábamos pagando por un servicio compatible, digamos más o menos igual, la misma velocidad, sin límite, no tiene límite. Y en Toronto estábamos pagando $107 por mes. O sea que acá cuesta la mitad. Después nos llegó la cuenta de gas. Y bueno, el único gas que hemos estado consumiendo este mes ha sido más que nada el tema del agua caliente, ¿no? Porque otra cosa no tenemos con gas. Están los dos
hogares que son a gas, pero no los hemos prendido. Y el gas fueron $80 la cuenta de gas, de los cuales $37 fueron consumo real y el resto son todos costos de transporte, en fin, le meten todas esas cosas ahí adentro que las compañías cobran. Después, ayer llegó la cuenta de la luz. Con esa me agarré una calentura, pero a la primera cosa del día abro la computadora, entro al email y dice, su cuenta de electricidad está lista para que usted la mire. Y le hago clic, $417 de luz en un mes. Digo, no, esto no puede ser, pero ¿qué ha pasado? ¿Tenemos una pérdida en algún lugar? ¿No? Las luces de la casa no las hemos prendido prácticamente porque nos acostamos todavía con un poco de claridad y nos levantamos con claridad. O sea que las luces en esta época no se usan. Solamente tenemos 3 heladeras que estuvieron andando todo el mes, una de las cuales estaba rota y no paraba, no nos dimos cuenta hasta un tiempo después. Y aparte de eso no hay mucho más en cuestión gasto de electricidad, la cocina y el horno un poco. Digo, $420, ¿cómo hacemos para vivir con ese costo? Y resulta culpa mía que cuando nosotros nos anotamos con la compañía hidroeléctrica, la compañía de luz, ellos me dijeron, si usted nos da un número de tarjeta de crédito o si usted se registra para hacer los pagos automáticos, que salgan automáticamente de una cuenta bancaria, no le cobramos el depósito, que son $300 la primera vez. Por si desaparece sin pagar tu cuenta. Claro, pues si la persona se va y no paga, que tienen un depósito o tienen una tarjeta de crédito o tienen acceso a la cuenta de banco para cobrarse automáticamente. Y yo me olvidé que les tenía que dar la información, fueron tantos cambios de golpe que se me pasó. La chica me había avisado, tiene que registrarse online para que no le cobremos los $300. Entonces llega esta cuenta de $417, me agarré pero casi me explota el hígado. Digo, no, con esta cantidad de dinero en luz estamos perdidos, ¿cómo vamos a vivir acá? Y después mirando la factura, ahí estaba, $300 de depósito, o sea que de luz hemos gastado 117, después el agua ya les dije, pagamos $160 al año. Al año, $160 porque es como una cooperativa de todos los que viven en este pedazo de terreno, digamos, que tenemos un pozo de agua en común que suministra todo y es una bomba nomás. O sea que no hay servicio de agua de la ciudad. Se hace ese pago para tener, como quien dice, para pagar el costo de electricidad que consume la bomba y aparte parte del dinero que pagamos queda en reserva por si hay alguna rotura, si hay que cambiar la bomba, si hay que hacer algún arreglo. Tenemos un pequeño ahorro, ¿no? Ahí, ¿no? Después, ¿qué más? El impuesto inmobiliario no sabemos porque todavía no nos ha llegado la cuenta. Decían que las personas anteriormente listaron que ellos pagaban unos $5.000 al año de impuesto a la propiedad. Nosotros estamos esperando, vamos a ver. ¿Seguro para la casa? El seguro para la casa son ¿cuánto eran? ¿108 111? 110 yo pensé. $110 al mes. Un seguro total para la casa contra robo, incendio, no sé, flood, ¿cómo se llama? Inundación, en fin, contra todo. Son $108 al mes. El seguro del auto son $104 al mes. ¿Y qué más? Un par de días atrás llegó una información de la provincia de Alberta donde nos decía que el gobierno provincial había quitado impuestos sobre el litro de combustible para hacer que baje el precio al consumidor, por eso que ha bajado casi $1 el litro tal vez. Y también nos decían que todas aquellas personas que estén registradas
utilizando algún servicio de luz o algún servicio de gas natural, ahora en el mes que viene van a recibir un descuento que lo va a dar la provincia de Alberta para ayudar a la gente en este momento que hay un poco más inflación de lo normal en este país, y la gente está encontrando especialmente en esos servicios como luz, gas, que son esenciales. Entonces la provincia va a intervenir y va a dar todavía no sabemos cuánto va a ser el descuento que le van a dar a cada hogar, digamos, porque eso es para todos, no es una cuestión de edad o de jubilado o no. O sea que estamos esperando a ver cuánto va a ser eso. Y aquí también hay un programa, eso es para la gente jubilada, que si usted no quiere pagar los impuestos inmobiliarios por el año, usted se inscribe en este programa y la provincia de Alberta paga los impuestos inmobiliarios a la municipalidad donde usted viva o a la ciudad donde usted viva, y ellos le cobran a usted un pequeño recargo, creo que era el 2%, pero no un 2% acumulativo, sino que un 2% que digamos que usted debe $5,000 al año de pago de impuesto inmobiliario y no los quiere pagar o no los puede pagar, entonces se registra en este plan si está jubilado, ¿no? Y la provincia le va a pagar los impuestos inmobiliarios y le va a cobrar un 2% de interés por ese monto, por los $5,000, digamos, ¿ok? 5 por 2, 10, $100 de interés. El año que viene, usted no los paga, no los quiere pagar de nuevo, la provincia los paga y nuevamente le va a cobrar ese 2% sobre esos $5,000, o sea, otros $100. No es que se vaya haciendo cada vez más grande porque la suma genera interés. No, el interés es solo una vez, o sea, un 2% sobre esa suma y ahí quedó. El año que viene el 2% sobre esa suma y ahí quedó. Y eso sigue así hasta el día que usted decide vender su casa, ¿ok? Entonces, el día que usted venda la propiedad, le devuelve a la provincia todos esos pagos que ellos hicieron por su propiedad, más esos intereses que le agregaron cada vez que le hacían esos pagos. O sea que es una forma de hacer una facilidad para que la gente de menos recursos no se vea obligado a tener que afrontar un pago bastante elevado, puedan seguir viviendo en sus propiedades, no tengan que venderlas, y el día que ya no están más, que fallecieron o deciden vender la propiedad por alguna razón, porque tienen que ir a mudarse a algún centro con atención médica o, en fin, lo que sea. Cuando la casa se vende, se restituye la cantidad de dinero que la provincia le ha pagado por impuesto inmobiliario sobre esa propiedad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se entiende. ¿Lo entienden? Es así como funciona. Son todos los planes de ayudas que hay en este país. Cada provincia tiene los suyos. Después el gobierno federal tiene por su parte también muchos planes así de este tipo. Hay muchos planes también para todo lo que se refiere a las propiedades que están en una condición de un poco con tecnología antigua, si se quiere, en todo lo que se refiere a tratar de hacerlas más herméticas a las casas para que el costo de calefaccionarlas en el invierno no sea tan elevado. Entonces el gobierno provincial, el gobierno federal tienen planes de ayuda, por ejemplo, para cambiar las ventanas, para poner ventanas más eficientes, para cambiar las calderas, para poner más insulación, ¿cómo se llama? Aislación arriba entre el techo y en el ático de la casa que tienen aislación. En fin, todo lo que es para mejorar el tema de la eficiencia de los hogares. Todo eso, parece de todo tipo de cosas, hay bastante ayuda también. Así que sí, en eso estamos nosotros. Más o menos con eso tienen una idea de lo que costaría vivir mensualmente en un lugar así como este. En muchos aspectos es más barato que Toronto, ¿no? Ah, sí, casi todos los aspectos. Sí, precios que en Toronto tal vez se veían años atrás. Y yo pensaría que acá tiene mucho que ver con el tema de que hay mucha producción local de los granjeros de esta zona y también muchos productos que uno ve que los precios son más baratos
en cuestión de muebles de jardín, máquinas para trabajar en el jardín, herramientas. Y yo creo que es por la cercanía que tenemos al puerto de Vancouver. O sea que el transporte para traerlo hasta aquí es mucho más corto que para llevarlo tal vez hasta Toronto o hasta Montreal, que son miles de kilómetros más, que hay que transportar toda esa mercadería. Y por supuesto, ¿quién termina pagando todo eso? El consumidor. Acá, como estamos más cerca al puerto, de llegada a la puerta al Pacífico, yo creo que eso hace que los precios tengan una diferencia a favor nuestro comparando con Toronto. Así que bueno, este ha sido el video por el día de hoy. Los vamos a dejar con esto porque si no el video se va a hacer interminable y los vamos a aburrir. Así que familia, nos despedimos. Nos despedimos. Nos vemos en el próximo. Y creo que el próximo va a ser un paseo. Ya nos vamos de viaje en 2 días. Nos vamos de viaje en un par de días a visitar un parque nacional. Y no se olvide del tema de suscribirse. No se olvide de darle like. No se olvide de compartir con sus amigos, con sus conocidos, con su familia. Y otra cosa, no se olvide de comentar. Vamos, que nos gusta leer los comentarios y no podemos, ya les he dicho antes, no podemos contestar a todos porque por ahí hay miles, pero los leemos, les tratamos de dar un corazoncito a casi todos y sí, de eso se trata, a ver si seguimos haciéndonos grandes y tenemos cosas interesantes para mostrar y para hacer con ustedes. ¿Ok? Ok, bueno. Eso es, saludos a todos y nos vemos. Chaucito familia, que pasen lindo.